También este lunes pasado, perdón, día 17, se celebraba una fiesta que igual suena más a algunas personas que a otras. ¿Sabéis cuál es la fiesta? Carmen, yo creo que sí sabe, ¿sí? ¿Cuál es la fiesta que se celebraba este lunes? Pentecostés, ¿sí? Este lunes pasado era la fiesta de Pentecostés, ¿vale? En esa fiesta, lo que yo había pensado esta mañana, y José Ignacio me decía, ¿no? En vez de meterme en el tema, en el desarrollo que estaba haciendo, me decía, pues, que explicase, ¿no? Qué significa esta fiesta. Así que vamos a ir atentos. Vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 23. ¿Sí? Éxodo, en el capítulo 23. Aquí vemos que el Señor entregó una serie de fiestas que Él pidió que se celebrasen en su honor, ¿vale? No son fiestas judías, son fiestas del Señor, ¿vale? Que entregó en su honor. En Éxodo 23, voy a leer a partir del versículo 14, del 14 al 17. Dice así: 3 veces al año harás fiesta en mi honor. ¿En el honor de quiénes son estas fiestas? De Dios. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando vosotros salisteis de Egipto. Tenemos una referencia, ¿vale? El mes en el que se sale de Egipto, ¿sí? Fue en ese mes cuando salisteis de Egipto, de acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerás pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías, dice el Señor. La fiesta de la cosecha, esta es otra fiesta, que en realidad es una fiesta de la siega, ¿sí? Es la cosecha, pero del trigo. La celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año, creo que Valera la traduce como de la cosecha, pero es la cosecha de la vid, ¿vale? De la uva. La celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año. Todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Lo que tenemos aquí delante son 3 fiestas que el Señor ha invitado o ha convocado a su pueblo y pide que los varones, principalmente los varones, vayan a esa fiesta para reunirse con Él, ¿no? Dice, en primer lugar, la fiesta de los panes sin levadura. De los panes sin levadura. Esta fiesta iba detrás de otra fiesta muy conocida también. No vamos a ver. La fiesta de la Pascua, ¿sí? La fiesta de la Pascua es un día, al día siguiente comienza y se abre la fiesta de los panes sin levadura, de matzah, que se dice, ¿verdad? Después de la Pascua o Pesaj. La fiesta de la siega, que sería esta de la que estamos hablando, Kosher, ¿sí? Y la fiesta de la cosecha o Sukkot. Son 3 fiestas donde, como decía, tenían que peregrinar, ¿no? El pueblo acudía a adorar al Señor en el sitio que Él había escogido. Esto es en Jerusalén, ¿sí? Son fiestas solemnes, lo cual quiere decir que son fiestas muy importantes. ¿Por qué? Estas fiestas son en realidad, hermanos, una puerta que el Señor abre para relacionarse con su pueblo, para tener un encuentro con su pueblo. Son fechas especiales que el Señor ha determinado para tener un encuentro con su pueblo, ¿vale? Son fiestas que normalmente Dios se manifestaba en las cosas que iban haciendo, ¿no? Él hablaba a los corazones, pero son como puertas abiertas
para esa relación y la escucha de nuestro Dios. Él venía no solo a sentarse en los cielos y a escuchar lo que su pueblo hiciera, sino que descendía, ¿sí?, para encontrarse con su pueblo. Eran las fiestas que eran convocatoria de Dios. Y ¿sabéis una cosa? Esa misma convocatoria está hoy en día vigente, porque las fiestas son de nuestro Dios, son de Él, ¿sí? Todas estas fiestas, además, eran recordatorios de hechos que había vivido el pueblo de Israel, ¿sí? Cada fiesta apuntaba a algún acontecimiento ocurrido en la historia de Israel, ¿sí? Pero además son fiestas proféticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son fiestas que nos hablan de cosas que iban a ocurrir o que irán a ocurrir en el futuro, ¿sí? Era un mensaje que nos apunta hacia un tiempo posterior, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La fiesta que nosotros llamamos de la Pascua, los judíos le llaman el Pesaj, ¿sí? Esta fiesta nos recuerda a un tiempo en el que Dios pidió a su pueblo que sacrificaran un cordero, que lo comiesen en familia, estando en Egipto, ¿verdad? Porque el ángel de la muerte iba a pasar por la tierra llevándose ¿a quién? La plaga de los primogénitos. Se iba a llevar a todo, no sé seguro si varón o primer hijo, ¿verdad? Que viviese en cada una de las casas, ¿sí? Y ellos tenían que matar un cordero y con la sangre iban a marcar claramente los dinteles de la puerta, ¿vale? Entonces, la fiesta del Pesaj, año tras año, trae un recordatorio de este acontecimiento. Es algo en la historia. Pero además, la fiesta apunta a algo que iba a ocurrir después, que era el ¿qué? A ver si alguien sabe decir. El sacrificio de Jesús. Ese cordero de Dios que iba a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que significa y hacia qué apunta la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Esta palabra Pentecostés tiene que ver con el número 50 en griego, ¿sí? Así como el Pentateuco también, de penta de 50, ¿sí? El nombre Pentecostés aparece esta palabra en la traducción al griego de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se llama esa versión? La versión al griego de las Escrituras. A estos estudiantes. La Septuaginta. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? La Septuaginta. Septuaginta. Sí, bueno, eso es otra historia, ¿vale? Eso ya es clase de bibliología de 70 autores que fueron los que tradujeron, ¿vale? Pero, así que Pentecostés no es una fiesta que nace después de Jesús, ¿sí? En realidad es una fiesta antigua que vamos a ver ahora dónde nace. Vámonos a Levítico 23. Yo no sé por qué a las 12 suele haber tanto sueño, no sé cómo describir esto. ¿Que ves algo? A ver. Sí, de verdad, ¿eh? Yo creo que es bueno madrugar. Versículo 15, del 15 al 21. Vale, voy a leer el texto. A partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día en que traigáis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas. En otras palabras, contaréis 50 días, incluyendo la mañana siguiente al 7º sábado. Entonces presentaréis al Señor una ofrenda de grano nuevo.
desde vuestro lugar de residencia, como hemos dicho, es algo que hace que la gente peregrine para encontrarse, ¿sí? Le llevaréis al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina cocidos con levadura. Junto con el pan deberéis presentar y dar una serie de animales, ¿vale? Que no he profundizado en esto. 7 corderos, etcétera, etcétera. No voy a intentar hacerlo lo más resumido posible, ¿vale? Este día, dice también, el 21, este mismo día convocaréis vosotros a una fiesta solemne en honor al Señor, es una gran fiesta, y dice, y en ese día no haréis ningún trabajo. ¿A qué os suena esto? A Shabbat. No haréis ningún trabajo, ¿sí? O sea, es un día convocado como Shabbat, ¿sí? Como de descanso. Este será un estatuto perpetuo. ¿Cuánto va a durar esto? Perpetuo, ¿qué significa? Siempre para todos vuestros descendientes, donde quiera que habitéis, ¿vale? Aquí la fiesta se llama la fiesta de las semanas, ¿sí? La palabra hebrea para semana es Shavua y el plural semanas se dice Shavuot, ¿sí? Shavuot. ¿Por qué? Porque esta fiesta, que hay que contarla, por cierto, porque dice contaréis, ¿sí? No es una fiesta exacta como otras, todas las demás tienen el primero de tal, el séptimo de tal, el día 14, ¿sí? Esta no, esta contaréis, tienen que contar. Y dice que van a contar, ¿qué es lo que tienen que contar? ¿Cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Sí? Entonces, 7 por 7, ¿cuántos? Ahí os despierta. Más 1, para que esté más dormido. Sí, ahí es de donde sacamos esos 50 días, ¿vale? Es un ciclo completo, hermanos y amigos, ¿sí? Lo que son los números tienen una importancia grande, no sobra un número en la palabra de Dios, ¿vale? Algo nos está diciendo con esto. El número 7 es algo completo, pero 7 por 7 lo que nos está hablando es un ciclo completo en su máxima potencia, ¿sí? Es completamente completo, ¿verdad? Más 1, que eso apunta a un nivel superior, ¿sí? De forma que el 50 apunta como a una culminación de lo que es lo completo, ¿sí? Estas 7 semanas fue el tiempo en el que el Señor trabajó con su pueblo después de haber salido de Egipto. Salieron de Egipto en el mes de Abib, se dice, primer mes. Al tercer mes llegan al monte del Sinaí, ¿vale? En este tiempo, el Señor tiene que trabajar con su pueblo en las cosas básicas de él, en sus necesidades, con sus sentimientos. ¿Qué creéis que trabajó el Señor con su pueblo? ¿Qué problemas tuvo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? 2 problemas básicos. El carácter es muy complicado, es el básico, no es eso. No sé. La tierra. Básicos. La queja, pero ¿de qué se quejaban? La primera queja. De que les hubiera dejado ahí. ¿De que les hubiera dejado ahí? No, la comida. La comida. ¿Y ahora qué comemos? ¿No? Nos has traído aquí, Moisés, y nos vas a matar de hambre. ¿Qué vamos a comer? ¿No? Ahí el Señor respondiendo con ese maná del cielo, ¿verdad? Pero trató y estaban necesitados de comer. ¿Y de qué más? Básico. De beber. Nos quieren matar de sed.
¿Dónde está ese agua? ¿No? Ahí es donde el Señor se manifiesta, ¿no? Como el proveedor de esa roca que emana agua, ¿no? Que apunta hacia agua de vida. El Señor está trabajando con las necesidades del pueblo, ¿sí? Así como el creyente. Nosotros necesitamos llegar a la conclusión de que así como nuestro cuerpo necesita el alimento y el agua para vivir, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan a la palabra de Dios revelada para alimentarnos, para desarrollarnos adecuadamente, para poder crecer. Esta palabra debe de ser aquello que anhelemos como anhelamos los mejores manjares para nuestro cuerpo, ¿sí? Debemos de llegar a sentir la necesidad en nuestro ser de ella. Pero ¿cuál es la realidad? Dímelo tú. ¿Tienes hambre, necesidad de la palabra de Dios? La realidad, en general, en general, suele ser de que el pueblo de Dios no tiene tanta hambre, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene tanto para saciarse, ¿sí? Cuántas cosas a veces hay en nuestros frigoríficos, en nuestros armarios, ¿verdad? Nos ocupamos de darle, si podemos, todo lo que anhelo. Si estoy mal económicamente, bueno, pero lo primero que hago, si voy bien, darle lo que el cuerpo quiere, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con nuestra alma? No siente necesidad de la palabra. Normalmente no siente necesidad de la palabra. Esa es la triste realidad, voy a decir, ¿no? ¿Cuál pensáis vosotros que sería, o qué os viene a la mente cuando una persona os dice, la verdad es que no tengo ninguna hambre? ¿Qué pensáis normalmente de esa persona cuando te dice, estoy con una falta de apetito total? Que está enfermo. Que está enferma. Exactamente. Que está enferma, que no está bien. Esa misma es la situación de nuestra alma, de nuestro espíritu, si no sentimos la necesidad de la palabra de Dios. Está desnutrida, está enferma. ¿Sí? Y de verdad que necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos. Concienciarnos de la verdad. Decir, tengo hambre, no tengo hambre, ¿verdad? Si no nos alimentamos con la palabra, si no conocemos el corazón del Padre, no sabremos nunca cómo piensa. Si no conocemos sus normas y preceptos, nunca nos va a ir bien en la vida. Que a veces uno se pregunta y dice, ¿y por qué no me va bien? Y yo te preguntaría, ¿cuánto anhelas la palabra del Señor? ¿Sabes una cosa? Que el Señor nos dio sus normas, dice, para que te vaya bien en la vida. Y cuando no conocemos ni sus mandamientos, pues normalmente no nos va bien. No nos va bien, ¿verdad? Caeremos en un gran riesgo de entrar en una anemia permanente, que nos deje tan débiles que no sirvamos para nada en lo espiritual, porque no produciremos fruto que permanezca. ¿Sí? Nuestra alma se va como secando, hermanos, cuando no le damos esa palabra para alimentar, cuando no meditamos, cuando no pensamos en Dios, cuando no nos interesa lo que nuestro Dios dice. Se seca, se seca. En esta fiesta de Shavuot, el pueblo judío celebra todavía hoy la entrega de la ley de Dios, ¿sí? De esa Torá que se la entregó a través de Moisés. Vamos a ver en Éxodo 19. ¿Qué ocurrió en esta entrega? Voy a leer unas partecitas. Intentaré. 19. Los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Esta versión dice a los 3 meses de haber salido de Egipto. Más que a los 3 meses, es al tercer mes
de haber salido de Egipto, en mes de Sivan. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios y de que os he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora vosotros me sois del todo obedientes y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre las naciones. Necesitamos aprender a obedecer, necesitamos la disposición de aprender, de obedecer a Dios para poder ser esa propiedad exclusiva del Señor, para ser ese tesoro escogido. Sigue diciendo, aunque toda la tierra me pertenece, vosotros seréis un reino, para mí, dice, un reino de sacerdotes, una nación santa. El Señor estaba llamando a Israel también para ser un reino de santo. ¿Qué dice? ¿Qué acabo de leer? No estáis escuchándome. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Señor, tráelos. Un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Sí? Una nación santa. Y luego va y le comunica todo esto al pueblo, ¿verdad? Dice, Moisés volvió, convocó a los ancianos al pueblo para exponerles todas las palabras que el Señor les había ordenado comunicarles, y todo el pueblo respondió una sola vez: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Esta es la determinación de su corazón, ¿no? ¿Cumplieron luego todo lo que el Señor les había dado? No. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tengas siempre confianza en ti. Moisés recibió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo, ¿sí? Para hablarle, ¿no? Consagra al pueblo hoy y mañana, diles, y hay varias cosas que ellos tienen que hacer para la consagración, ¿vale? Diles que laven sus ropas, que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo, ¿no? Entonces luego tienen que poner un cerco para que nadie se acerque, porque es santo, ¿no? El monte, y dice el 14... En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo, ellos por su parte lavaron sus ropas, luego Moisés les dijo: preparaos para el tercer día y absteneros de relaciones sexuales. Parte de la consagración, ¿verdad? Esto es algo grande, era algo santo lo que iba a acontecer. Así mismo nosotros también tenemos que aprender a consagrarnos. ¿Qué es consagrarnos? Limpiarnos, abstenernos de cosas a veces que tanto nos gustan, ¿no? Practicar quizás el ayuno, la oración, ¿no? E incluso igual abstenernos de relaciones sexuales, ¿no? ¿Para qué? Para escuchar el corazón de Dios, para tener encuentros especiales con nuestro Dios. Es una forma de decir que renunciamos a todo porque le queremos a Él, porque le queremos a Él. Le necesitamos por encima de las demás cosas. Esto es lo que estamos diciéndole a nuestro Dios cuando ayunamos, ¿no? Cuando nos abstenemos de esas relaciones, ¿no? Con ese objetivo, ¿vale? Cuando nos consagremos, veremos la gloria de Dios. Y ahí llega el Señor en una manifestación impresionante de truenos, de relámpagos, de una densa nube que se posa sobre el monte, ¿no? Y empieza un toque fuerte de trompeta. Yo no sé si aquí serían los ángeles que estaban sonando el shofar, pero ellos oían, y dice que se puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Y entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera al encuentro
con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí, el pueblo observando y escuchando, ¿no? El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego, ¿no? Y el monte dice que se sacudía violentamente, imaginaos. Es como estar delante de algo que tiembla, bueno, que tenía que ser impresionante lo que teníamos delante, ¿sí? De lo que había en esta escena, ¿sí? Moisés subió para estar con Dios, para recibir las tablas de la Torá. Algunos piensan que el resto de los mandamientos también fueron revelados en este tiempo, otros dicen que no, que fue a lo largo del tiempo en el desierto, ¿vale? Pero, ¿cuánto tiempo estuvo Dios con Moisés? 40 días y 40 noches, porque no volví a casa a dormir, ¿verdad? Desaparecido, 40 días. ¿No? Yo a veces pienso, si el Señor lo tomó y se lo llevó a su presencia para enseñarle estas cosas, para mostrarle el tabernáculo, cómo eran todas esas cosas, ¿vale? Los judíos, esto es algo que me llamó la atención y os lo cuento, ¿vale? Los judíos dicen que sus antepasados se quedaron dormidos. Ellos estaban esperando y anhelando de que Moisés viniese con su palabra y se quedaron dormidos cuando Moisés bajó con las tablas. ¿Sí? Eso es lo que ellos enseñan. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen ellos cuando van a celebrar Shavuot o Pentecostés, como conocemos nosotros? Ellos pasan la noche anterior a este día especial en vela. Pasan en las sinagogas estudiando las escrituras. Y si no tienen sinagogas con el confinamiento, pues en las casas, ¿no? Pero estudiando las escrituras para mostrar así a Dios que esta vez sí están anhelando la venida de la palabra de Dios para sus vidas. Esto es lo que ellos practican, ¿vale? El problema es que yo cuando escuchaba esto, yo no sabía cómo encajarlo con la narración que hay en Éxodo 32. En Éxodo 32 nos dice que cuando Moisés, o sea, el pueblo, perdón, vio que Moisés tardaba en bajar, dijeron, mira, Aarón, no sabemos lo que le ha pasado a este hombre, me imagino que todos pensarían que se habría muerto porque entre truenos, relámpagos, ¿no? Toque de shofar, cada más fuerte, toda la tierra temblando, diríamos, seguramente lo han frito, ¿no? Me imagino. Que le dijeron a Aarón, haznos por favor, Dios, haznos algo que vean estos ojos, ¿verdad? Yo me daba cuenta y yo digo, bueno, igual tampoco, porque al principio yo pensaba, pero qué barbaridad, cómo rompen así, ¿no? Las normas, pero todavía quizás no habían recibido el mandamiento de que nos hiciesen. Yo sé, tampoco tenían entendimiento. ¿Dónde había vivido este pueblo hasta ahora? En Egipto. ¿Qué habían visto en Egipto? A ver, ¿qué os imagináis? Dioses y dioses y dioses por todos los lados. Todos a la vista. ¿Sí? Haznos algo, por favor, algo a la vista que sigamos. ¿Sí? Es lo que le estaban diciendo a Aarón. Ellos tomaron ese becerro, que les hizo un becerro, como ese dios Taurus de Egipto, y le ofrecieron sacrificios. Cuando Moisés llegó con sus tablas, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Agarró las tablas. Yo creo que le daría un ataque de ira y diría, oh, ¿qué es esto? Rompió las tablas, ¿no? Y rompió completamente las piedras que dice la Escritura que el mismo Dios las había preparado, ¿verdad? Y además de escrito, ¿no? Que las había preparado. Cuando el Señor toma a su pueblo y lo lleva al monte Sinaí, escuchad esto, que es muy, muy bonito. Él se comprometió en matrimonio con su pueblo Israel. Quizás para la persona que no lee la Escritura le puede sonar esto como una cosa un poco rara, ¿vale? Pero el Señor se comprometió en matrimonio con Israel, ¿sí? Él dice, os tomaré como mi especial tesoro, ¿no? Como mi amada
¿sí? Y la carta o el acta de compromiso vendría a ser la Torá. ¿Sí? Algunos proponen que el matrimonio no se llevó a cabo, aunque el compromiso está vigente, ¿sí? Pero con esa ruptura, como que el matrimonio no se llevó a cabo. La palabra Shavuot, además de semanas, también puede significar juramentos. Y según los judíos, ese fue el tiempo en que tanto el pueblo de Dios, como Dios, se hicieron mutuamente un juramento de fidelidad. ¿Sí? El Señor se comprometía con ellos a ser su Dios, ¿sí? Y ellos responderían comprometiéndose a ser ese pueblo obediente, un tiempo de juramentos, ¿sí? Como un pueblo que recibe a un nuevo Dios. Ellos no le conocían, habían oído hablar, pero no le conocían como pueblo. 1200, 1300 años después, en la misma fiesta, Shavuot, en la misma fiesta de Shavuot, nos encontramos con la siguiente escena. Vamos a Hechos, capítulo 2. Cuando nuestros hermanos celebraban esta fiesta de Shavuot, ¿sí? Dice la palabra, cuando llegó el día de Pentecostés, traducción griega, ¿sí? De las semanas, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces algunas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. De alguna forma me recuerda este tiempo también, ¿no? En el monte, con fuego, con tormenta, con viento, ¿no? Aquí también hay como una sacudida. Además, ellos, ¿en qué lugar estaban reunidos los discípulos cuando les ocurre esto? En un lugar alto también. En el aposento alto, ¿sí? En el aposento alto, ¿no? Simbolismo quizás de ese monte, ¿no? Y será esta manifestación, pero aquí desciende el Espíritu sobre ellos, ¿no? Dice que estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes ¿de dónde? De todas las naciones de la tierra. Que hemos dicho antes que Shavuot era una fiesta de peregrinación, que los judíos iban a la tierra a celebrarla, ¿verdad? Así que por eso estaban allí. Y dice, al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno escuchaba hablar en su propio idioma, ¿vale? Entonces ahí se plantea todo un problema porque estaban todos como asustados. Salto al versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo con voz fuerte, compatriotas judíos y todos vosotros que estáis en Jerusalén, dejadme explicaros lo que sucede, prestad atención a lo que os voy a decir. Estos no están borrachos, como suponéis, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que ocurre es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Esto es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Y luego vemos ahí, ¿no? En el versículo 32 que hay, 36, perdón, en adelante,
Pedro los llama a arrepentimiento a todos aquellos que estaban escuchando, ¿no? Es durante la misma fiesta que el Señor había... Os he dicho que las fiestas del Señor son tiempos como portales, son como puertas que se abren, ¿vale? Para el encuentro con el Señor, ¿vale? En ese tiempo, cuando Él está, el pueblo está en el monte de Sinaí, Él abre la puerta de los cielos y desciende la ley. Pero hemos dicho que 1200, 1300 años más tarde, Él abre la puerta de los cielos y desciende ¿qué? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. Él desciende sellándolos como pertenencia suya. ¿Sí? Desde entonces, el creyente, la persona que entrega su vida a Cristo es sellada. Pacto, ¿no? Con cada uno que entrega su vida a Él. De alguna forma completó su obra. El Señor completó esa preciosa obra, porque la ley nos trae revelación, pero la ley debe ir acompañada del Espíritu Santo. ¿Sí? Si tú tomas la palabra de Dios sin el Espíritu, será un libro más de historias interesantes, a veces aterradoras. Igual en el Antiguo Testamento dices, no, quítame esto, que me parece fuerte, ¿vale? Pero son relatos, solamente relatos, si nosotros prescindimos del Espíritu, ¿no? Pero la presencia del Espíritu, su interpretación de la palabra, es la que hace posible un entendimiento espiritual de esa palabra, ¿no? La palabra sin el Espíritu mata. La palabra sin el Espíritu mata. Es muerte, ¿sí? Pero con el Espíritu es vida. Si tomas las Escrituras sin el Espíritu Santo en tu vida, te vas a convertir en una persona legalista. Una persona que solo ve normas, que no conoce el corazón de Dios. Vas a ser una persona que te va a costar mucho cuando aplicas así la ley, la justicia, o cuando tienes que hacer misericordia. Porque no tenemos entendimiento. Normalmente, aquí pone así, ¿verdad? Y no entendemos de la misericordia de Dios. También existe un desequilibrio si solo tenemos el Espíritu Santo, pero no buscamos la palabra. Nos va a ocurrir lo mismo, nos vamos a sentir desequilibrados, ¿no? Si no la conocemos, si no la meditamos, acabaremos siendo cristianos que haremos lo que me dicte el corazón, los sentimientos, la mente, ¿no? ¿Qué me apetece? ¿Qué? No, porque van a ser nuestros criterios, no los criterios de Dios, los que nos guíen, ¿verdad? Vamos a tener una tendencia de que la carne gobierne al espíritu, ¿sí? Una especie de hijos malcriados que no conocen las normas de su padre, ni las quieren conocer, ¿verdad? El Señor diseñó la palabra para que fuera acompañada con el Espíritu en perfecta unidad. Pero fijaros una cosa que me llamó mucho la atención al estudiar esto. Esta fue su idea, la idea de Dios, cuando el pueblo estaba delante del monte Sinaí. Él quería que el pueblo de Dios fuese un reino de sacerdotes. Aquello que después hizo. Eso es lo que él quería, dice la Escritura, que él quería que el pueblo de Dios fuese un pueblo, un reino de sacerdotes. Eso es gente que escuchara la voz de Dios, porque tuviese el Espíritu en él, ¿no? Pero no escucharon, no quisieron aceptar la voz de Dios. No lo voy a leer, está en Éxodo 20, pero ellos, cuando vieron semejantes manifestaciones, le dijeron a Moisés que a nosotros no nos hable Dios. Háblanos tú, pero que a nosotros no nos hable Dios. Rechazaron
la voz de Dios, la voz directa de Dios. Pero en su misericordia, después de todos estos años, Dios derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia, la cual llegará a ser o es de alguna forma el Israel de Dios, como dice Pablo, ¿no? Y él la convirtió en un reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es su iglesia, ¿no? Y lo cumple el Señor, aquello que prometió, lo cumple 1300 años más tarde, pero lo cumple, ¿no? Y yo me pregunto, cuando estaba estudiando esto, y me pregunto, ¿podrá ser que ese Espíritu Santo fue enviado por Dios como ese sello, un nuevo sello que el Señor nos ha dado para recordarnos que tiene pendiente una boda con ese pueblo escogido, con ese Israel de Dios? Aquellos que ya sois más conocedores de la Iglesia, ¿estáis esperando algún acontecimiento de alguna boda? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué acontecimiento está esperando su Iglesia? Las bodas del Cordero. Y yo pensaba, ¿se tratarán de varias bodas? ¿O podría ser que las bodas del Cordero son en realidad la celebración de esa unión eterna con Dios que Él va a hacer con todo su pueblo? Sí, tanto judíos como todos los gentiles que nos hemos sumado al Israel de Dios. Era bonita esta idea cuando estoy. Dije, uy, igual eso todo quedó pendiente y el Señor, vamos a celebrar juntos esas bodas, ¿no? Esta fiesta de Shavuot es una fiesta también de siega que coincide con la cosecha del trigo. Y el pueblo era invitado a traer ofrendas voluntarias. ¿Cuál es la ofrenda que tú traes al Señor? Él no quiere que vengamos con las manos vacías, decía el texto. Que nadie venga con las manos vacías. Tú decides cuál es tu ofrenda, ¿sí? Yo creo que la mejor ofrenda que podemos dar a nuestro Dios es a nosotros mismos. Nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra juventud, el que la tiene, nuestra voluntad, nuestro amor. ¿Qué decides tú? Amén. Señor, y estamos inmensamente agradecidos por ser ese Dios que no te dejas nada en el tintero, Señor, que tú acabas la obra completa que tú empiezas. Gracias, Señor, porque estamos esperando esas bodas, oh Dios, que vas a tener con nosotros, con todo tu pueblo, Señor. ¿No? Esperamos tu venida, Señor, esperamos tu venida. Muchísimas gracias, Señor, por esos regalos que tú nos has hecho para poder mantenernos fieles a ti, esa palabra, Señor, revelada, así como tu Santo Espíritu en nosotros. Gracias, Señor, porque la obra se ha completado. Sí, Señor, gracias. Y nosotros lo podemos disfrutar. Aquello que anhelaron nuestros antepasados, aquello que anhelaron los profetas, nosotros lo estamos viviendo hoy. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Despierta ese hambre en nosotros para que no te fallemos. En el nombre de Jesús. Amén.